¿Crees en Dios?, preguntó el bandido, apuntando con su arma. La historia de hoy. Dios existe para quienes creen y para quienes lo necesitan. Buenas reflexiones, reflexiones polémicas. Cae la noche en una calle poco transitada de Analco, una zona históricamente importante de Guadalajara, pero que enfrenta altos índices de criminalidad. En Analco todo el mundo sabe que nunca se puede ser demasiado cuidadoso. La parada de autobús, iluminada por una farola que parpadea intermitentemente. Es el único refugio de Juana, una señora de 65 años. Ella sostiene una bolsa de cuero y una Biblia. El viento frío de la noche la hace estremecerse ligeramente. Terminó la misa en el templo San José de Analco y todos partieron a sus casas. En ese momento, un joven con pantalón de chándal negro y una chaqueta esportiva la pasa en la parada del autobús. De repente, del nada regresa apuntándole con un arma. Sin gritar, saca todo lo que tienes. Dame tu billetera y celular. Ahora, siente un escalofrío que le recorre la espalda, pero logra mantener el control. Él la mira y le dice: ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vieja! ¡Rápido! ¡Rápido! Como sostiene la Biblia en su mano derecha, tiene dificultades para abrir su bolso y sacar su billetera y su teléfono celular. El ladrón pregunta, apuntando el arma con un tono de voz que mezcla perversidad y calma. ¿Estás tardando demasiado? ¿Crees en Dios, vieja? El bandido es un joven de unos 22 años. Juana, sin mostrar miedo, lo mira fijamente y tranquilamente responde: sí, creo en Dios. En tú, Paco, deberías creerlo también. ¿Paco? ¿Paco? Él se sorprende, abre mucho los ojos y baja ligeramente el arma. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Me conoces? Dios me mostró, dice ella, sosteniendo la Biblia con más fuerza. Él tiene un propósito para ti, Paco, incluso si no lo ves ahora. Paco duda, confundido, apunta el arma otra vez. Juana continúa citando un versículo bíblico: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No tienes que hacer esto, hijo. Paco sacude la cabeza, como si intentara deshacerse de algo que le molesta. ¿Está loca, vieja? Paco se ríe, pero la risa es nerviosa. No estoy loca, Paco. Solo sé que eres mejor que esto. Deja de decir mi nombre, vieja. Él la mira por un momento y luego baja el arma por completo. No entiendo cómo sabes cosas sobre mí. Paco está momentáneamente confundido. Creo que ese Dios vuestro... Él intenta decir algo, pero Juana ve algo más. Está bien. Está bien. Hoy tuviste suerte. La próxima vez no será así. Le da la espalda y desaparece en la oscuridad. Juana suspira y cierra los ojos por un momento. Mientras tanto, Paco camina rápidamente, intentando entender qué acaba de pasar. Mira el arma que tiene en la mano y se la guarda en el bolsillo, murmurando: ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿De dónde me conoce esta anciana? Unas horas más tarde, Paco regresa a su casa, una sencilla casa alquilada en las afueras de Santa Cecilia. Comparte el espacio con su hermana menor, Marcy, de 16 años, que juega con su celular. Paco entra en silencio, evitando su mirada. Hermano, ¿yo hice tu comida? Ok. Paco responde:
¿Dónde está el dinero, Paco? Pregunta, sin levantar la vista de su celular. Hoy no ha pasado, responde secamente. De nuevo, ¿cómo vamos a pagar las cuentas? Yo lo solucionaré, ¿vale? Deja de llenar la bolsa. Paco va a su habitación. Marcy observa, suspira, mirando en su celular la foto de su madre, muerta hace 2 años a causa de un cáncer de mama. No tenían padre, de hecho. Cada hijo tenía un padre diferente y tanto Paco como Marcela no los conocían. Marcela no se imagina que Paco está robando, según él le cuenta. Acompaña a los turistas por la Catedral de Guadalajara y el animado Mercado Libertad, ganando muchas propinas. Ella comenta, ¿dónde está el hermano? El hermano que trae comida y dinero a casa. En la misma noche, Paco se despierta con el sonido de disparos. Mira por la ventana y ve agentes de policía en la calle. Toma el arma y la esconde en una parte falsa en el fondo del armario. Se dice, hoy no me atraparán. Después de toda la tensión de los policías entrando y saliendo de las calles de Santa Cecilia, Paco va al campo de fútbol del barrio para encontrarse con 2 amigos, Anchico y Pepe. Están planeando un robo y quieren que Paco participe. Paco, ¿vas con nosotros o no? Pregunta Chico, bebiendo una cerveza. Estoy pensando que, güey, necesitamos ese dinero, dice Pepe, impaciente. Es solo que... ¿Y si probamos algo más? No lo entiendo, Paco. Paco duda al recordar la conversación con Juana, la señora a la que intentó robar, pero que sabía su nombre. Otra cosa. Chico se ríe. ¿Te estás poniendo blando, Paco? Paco no responde, pero la duda se refleja en su rostro. Un día antes del atraco, Paco decide no participar, mira el arma que tiene en las manos y la arroja a un arroyo cercano. Chico y Pepe lo ven haciendo esto e intercambian miradas de preocupación. ¿Qué estás haciendo, güey? Pregunta Pepe, con voz llena de desconfianza. No sé. Me persigue un robo que intenté realizar y una señora dijo de Dios que tenía un propósito. Sabía mi nombre, Pepe. De la nada, la anciana dijo mi nombre. No pude robarle. Parecía que había alguien más con ella. Es serio. No lo creo, Paco. ¿No va con nosotros por esto? Sí. ¡Qué historia más loca! Verás que esta señora tiene un pacto con el diablo, dice Chico. No lo sé. Mira, pero lo guardé en mi cabeza. Me quedé. Chico y Pepe se miran. Paco, vamos a hacer el robo. Entonces, no vengas a pedirnos dinero. Quédate ahí con tu cisma. Mientras tanto, mantén la boca cerrada. Así es. Pepe, pico. Cerrado. Se van sin mirar atrás. Alrededor de las 6 de la mañana, Paco es despertado por su hermana. Hermano, despierta. Acaba de llegar la noticia de que Pepe y Chico fueron asesinados en una emboscada con la policía. Muertos. Dios mío. Paco se queda paralizado. Paco, no trabajan con turistas como tú, sí, Marcy, pero que Paco,
Paco se queda callado unos segundos y luego habla. Estaban haciendo algunas cosas mal y decidí alejarme. ¿Es por eso que no traías dinero a casa? Sí, por eso. Vaya, Paco. Gracias a Dios que no te metiste en eso. Marcy abraza a su hermano, feliz de que esté allí con ella. Solo te tengo a ti, hermano. Usted es mi familia. Yo también, hermana. Los dos van a sus habitaciones para intentar dormir y prepararse para el velorio de Chico y Pepe. Antes de entrar en la habitación, Marcy dice a Paco: Paco, estaba pensando, ¿y si me dejas acompañar a los turistas contigo? Llevo 6 meses entrenando inglés en una aplicación de celular. Creo que también puedo ganar propinas. Paco se sorprende porque la verdad nunca he hecho realmente este trabajo. Sí, lo pensaré, hermana. Trabajar en la calle no es fácil. Marcy se queda pensativa y dice: si lo prefieres, solo puedo ir a las granjas de llamas, no a las calles. Está bien, mañana volveremos a hablar de esta posibilidad. Mira, aunque hacía frío, lavé tu ropa y tu campera del equipo de barrio. Ok, gracias, hermana. Por la tarde, Paco y Marcela van al funeral de Chico y Pepe. Mucha gente de la comunidad también va. Todos están tristes porque fueron muy queridos en la comunidad. Crecieron y vivieron allí, jugando en el equipo de Bárcea. Todo el equipo se presentó vestido con los diferentes uniformes personalizados que el equipo Club Santa había confeccionado para rendirles homenaje. Paco se puso la chaqueta esportiva que tanto amaba. Después del funeral, en casa, Marcy le pregunta a Paco: ¿acompañamos a los turistas, Paco? Sí, hermana, sí. Fin. Amigos que acaban de escuchar esta controversial historia, ¿creen que fue la liberación de Dios? La señora leyó el nombre de Paco en la chaqueta del equipo de fútbol, pero si no fuera por eso, Paco probablemente habría muerto. ¿Qué opinas? Suscríbete al canal, no te cuesta nada. Podría estar robando, pero estoy aquí diciéndote: no, es mejor escribir historias que hagan pensar a la gente. Una sonrisa y un abrazo. Suscríbete al canal. Jackie Severina, una aspirante a escritora brasileña. Gracias.